déjenme retroceder un poquito. Como decíamos hace un rato y tuvimos un tiempo de oración, Guatemala está atravesando una crisis política seria. Quizás como nunca antes, no sé. Y no es algo nuevo, no solo estoy hablando de las últimas semanas, aunque ciertamente se ha puesto difícil. Estoy hablando de que ya vamos años en estas. Y como iglesia, como creyentes, necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos doblar rodilla, necesitamos todos nosotros como nación, venir delante de Dios en arrepentimiento, ¿sí? Buscando su misericordia sobre nosotros, buscando su paz, buscando su gracia, buscando su justicia sobre esta nación. Ahora, una de las grandes cosas que nos frustran, ¿sí? En medio de todo esto, y quizás aquí es porque ya estamos corrompidos, porque ya estamos tupidos o porque ya tenemos callo en el corazón. Pero a nivel personal, y aquí hablo por mí mismo, quizás una de las grandes cosas que nos frustran en medio de todo esto no es necesariamente solo la corrupción, aunque claro que nos frustra, pero de alguna manera la esperamos, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a ella, vivimos en un mundo corrompido por el pecado, vivimos en un mundo caído donde eso se da. A nivel personal, una de las grandes cosas que me frustran en medio de todo esto es la hipocresía, más que la corrupción. También la corrupción, ¿sí? Pero, no sé, la hipocresía, en mi caso, realmente me frustra y es que hay una parte de mí quizás ingenua, o sea, seguramente ingenua en mi parte, que espera que hagan lo que dicen, ¿o no? Que está cansado de tener que leer entre líneas, ¿sí? De tener que leer entre líneas de lo que realmente están diciendo contra lo que están diciendo. Y lo que están diciendo y a uno está pensando, no, pero ¿qué está pasando tras bambalinas? ¿Qué es lo que realmente quieren? Es agotador eso, de verdad. El sentimiento de que hay gato encerrado, ¿sí? Como decimos aquí, es terrible, ¿sí? Y el no saber qué creer, o el ya no saber qué creer es espantoso. Y el doble estándar que hay, bueno, no solo en la política y en medio de todos nosotros, donde se juzga algo que después apoyamos por el otro lado y que nosotros hacemos de una manera, pero es terrible, de verdad es terrible. La hipocresía es terrible. Y la RAE, la Real Academia Española, miren cómo define la palabra hipocresía. Define la palabra hipocresía de la siguiente buena definición. Dice, es un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Ahora, la hipocresía es un mal que achaca, no a unos políticos, a todos. Es un mal que achaca a todos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿De dónde viene? Es que quien está ahí, estamos hablando ahorita de política, y este no es un mensaje político, de verdad, les prometo, ¿sí? No se me preocupen. Sí, lo que pasa es que aquellos que sufren de este mal, lo que tienen es miedo del hombre, ¿sí? De alguna manera quieren verse bien, ¿sí? Quizás como alguien que no son, porque quieren el favor de los hombres, el favor del pueblo. Algunos lo quieren porque quieren reelegirse, sí. Otros lo quieren simplemente porque quieren ser aceptados. Y este deseo de caer bien, este deseo de sentirse aceptados, este deseo de sentirse amados o bien recibidos, ha hecho que muchos políticos y no políticos, ¿sí?, estén dispuestos a sacrificar sus propias convicciones con tal de alcanzarlo. Y hoy sí ya voy entrando al tema de hoy. Hoy, a pesar de nuestra indignación por todo lo que está pasando, quiero que nos tomemos un tiempo el día de hoy para identificar esta misma tentación en nosotros. Porque saben, todos lo experimentamos. Todos caemos en la trampa. Y para que vean, o sea, que todos caemos, déjenme comenzar por mí mismo. Déjenme comenzar este mensaje siendo yo vulnerable, ¿sí? Porque saben, como pastor yo me veo tentado a usar diferentes máscaras en diferentes lugares. Porque muchos en la iglesia, muchos de ustedes aún aquí, ¿sí?, incorrectamente ponen sus ojos en los hombres que estamos aquí arriba muchas veces y esperan más santidad, mejor comportamiento y menos humanidad en mí. Y saben, me esfuerzo por lograrlo, pero no siempre lo logro.
En serio, me esfuerzo por más santidad, por menos humanidad, por todo eso, pero no siempre lo logro y me veo tentado, de verdad que me veo tentado. Aún aquí mismo, mientras estoy predicando, a veces a parecer ser o parecer hacer cosas que realmente no soy o no hago. Y una de las cosas que he tratado con todo mi corazón es que como que la marca de mi pastorado sea alguien verdaderamente transparente. Yo quiero que el que ven aquí sea el mismo que esté allá abajo siempre, pero no siempre lo logro, ¿sí? Y la tentación sigue ahí, la tentación está ahí. ¿Y saben por qué es la tentación? Porque quiero caerles bien, de verdad. O sea, permítanme decir eso. Como pastor no quiere caerles bien. Uno quiere ser agradado y saben, o agradable, se convence uno a uno mismo, me convenzo yo a mí mismo de que es para que el nombre del Señor no sea blasfemado, pero la realidad es que no siempre es así. Ahora, antes de que digan, ya no regrese a esta iglesia, sí, no soy el único, ¿o sí? No soy el único que es tentado con esto. Sí, es más, déjenme comenzar de primero en la Biblia hay muchísimos grandes hombres de Dios que fueron tentados por lo mismo. Solo piensen en esto. El rey Saúl, primer rey de Israel. Dios lo levanta, Dios lo llama de la nada. Él va a buscar unas ovejas y termina ungido rey. O sea, y Dios lo levanta y lo pone así, y un día lo manda Dios a la guerra y le dice: en esta batalla matas todo, hombres, mujeres, niños, vacas, todo, aquí no regresa nada. Y de repente va el rey y cuando regresa perdona lo mejor de las vacas y lo mejor de las ovejas de Amalek y los trae. Y cuando el profeta lo confronta y le dice: ¿cómo te fue? Bien, todo lo que el Señor me mandó que hiciera, eso hice. Y le dice el profeta: entonces, ¿qué es este balido que yo escucho allá atrás? Y miren su respuesta, 1 Samuel 15:24, porque aquí es donde vemos la raíz de dónde viene la hipocresía en muchos. 1 Samuel 15:24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Miren esto, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona ahora pues mi pecado. Algunos de los seguidores de Jesús eran seguidores de Jesús, pero en secreto. Miren esto, Juan 7:13 dice: pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Es más, hubo un hombre que la Biblia lo describe lo conocemos como el ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, sí, y él desde que nació había sido ciego, nunca nadie había sanado a un ciego de nacimiento, y de repente Jesús lo sana. Ahora, olvidémonos del hombre por un momento. Si este fuera mi hijo, yo como padre, ¿sí?, que nació ciego desde el nacimiento, no importa que sea adulto, si alguien lo sana, yo caigo postrado a sus pies, infinitamente agradecido por lo que acaba de hacer con mi hijo. Y cuando los fariseos se acercan a los padres de este hombre que había sido sanado, miren lo que pasa. En Juan 9:22 dice: y esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Otra vez ahí está el miedo, el temor de los hombres. Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él, nosotros no nos queremos meter. Y miren, este es el más duro de todos, pero otros seguidores de Jesús. Jesús tenía seguidores en todas partes, y en Juan 12, miren cómo lo describe. Dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Pero miren qué terrible este último versículo lo que dice. Dice: ¿por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Miren qué duro y qué cierto es esto. Amaban más la gloria de los hombres, amaban más la alabanza de los hombres, amaban más el aplauso de los hombres que la gloria, la alabanza, el aplauso que viene de Dios. Y saben, seamos honestos, es que de verdad, yo sé que esta es la iglesia, aquí ponemos una bonita cara, sí, pero seamos honestos por un momentito. La gloria de los hombres es un poquito más tangible, ¿no? Muchas veces tiene una recompensa más inmediata muchas veces. Y cuando alguien llega y me felicita y me aplaude y me dice que soy lo máximo,
Me siento así y quizás la gloria que viene de parte de Dios, estoy esperándola. En la gloria, o sea, cuando llegue a su gloria. Y entonces, miren, esto le pasa a nuestros políticos, esto le pasa a los grandes hombres de Dios, y esto te pasa a ti, me pasa a mí. Ninguno, ni tú ni yo, estamos libres de esto. Ninguno de nosotros. Y recuerden, estamos a media serie. Estamos en una serie llamada Batería Baja y hemos estado hablando del apóstol Pedro. Sí, las metidas de pata del apóstol Pedro, que nos enseñan mucho acerca de su humanidad, pero también nos enseñan mucho acerca de cómo reconectarnos al Señor. Y Pedro, el apóstol Pedro, le pasó exactamente esto cuando él estaba de visita en una ciudad llamada Antioquía. Así que hoy sí, vámonos al texto, Gálatas capítulo número 2. Este es nuestro texto del día de hoy. En Gálatas capítulo número 2 nos narra la historia de cuando Pedro llega de visita a Antioquía. ¿Sí? Y dice así, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de Pedro. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Caramba, sí. Versículo 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de parte de la iglesia en Jerusalén, ¿sí?, comía con los gentiles. Pedro era judío, ahora comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, en otras versiones dice, en su hipocresía, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, otro de los líderes de la iglesia, Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Paremos aquí un momentito, déjenme darles un poquito de contexto histórico. ¿Sí? El pueblo judío siempre ha tenido una relación conflictiva con el no judío, con el gentil, ¿sí? Porque el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios, el pueblo sobre el cual Dios había puesto su ley, sí, que los había llamado. Y entonces muchas veces ellos se sentían superiores a los gentiles de muchas maneras. Había un sentimiento de superioridad racial, había un sentimiento de superioridad religiosa o moral, había un sentimiento de superioridad ceremonial. Y entonces, que un judío compartiera la mesa, que un judío comiera en la misma mesa con un gentil, era abominación. Eso no pasa, eso no, o sea, cualquier otra cosa menos eso. Y nos dice aquí, ¿qué nos dice? Que Pedro, cuando llegó, compartía la mesa con los gentiles. Y es que saben, Dios había tratado con Pedro. Y hubo una ocasión en particular donde Dios se había manifestado a Pedro y le había hablado específicamente de este tema. Si ustedes se recuerdan, está en Hechos capítulo número 10, no lo vamos a leer, pero Pedro está orando una vez en el techo de su casa, y mientras él está orando dice que tiene un éxtasis, lo llama así, tiene un éxtasis, el cielo se abre, baja una gran red llena de animales, inmundos todos los animales que bajan, y yo escucho una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro, muy santurrón, le dice: Señor, de ninguna manera esto me acontezca, jamás ha entrado nada inmundo en mi boca. Y la misma voz, la voz del Señor le dice: no llames inmundo a lo que yo he limpiado. 3 veces pasa esto. 3 veces se abre el cielo, baja esto. Y cuando termina, llegan a tocar la puerta de Pedro. Y van de la casa de Cornelio, si no me equivoco. Y cuando llegan le dicen: mira, venimos, Dios nos mostró que viniéramos aquí, que tú nos ibas a hablar algo que nosotros necesitábamos oír. Entonces llegan a Pedro, se lo llevan a la casa de Cornelio. Cuando llega ahí, todos son gentiles. Y miren lo que Pedro les dice. Pedro había entendido la lección. Hechos 10:28 dice: y Pedro les dijo a esta gente, dice, y Pedro les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió la lección. Y Pedro predica el evangelio, el Espíritu Santo cae sobre ese lugar, la gente habla en lenguas, pasa, es un avivamiento glorioso. Y cuando la iglesia en Jerusalén se entera de lo que había pasado, mandan a llamar a Pedro y le dicen: ¿cómo es posible que fuiste a compartir el evangelio y que les diste el Espíritu Santo a los gentiles? Y Pedro dice: un momentito, yo no, ¿dar qué? Yo no doy el Espíritu Santo, Dios lo da. ¿Sí? Y Dios le pareció bien que los gentiles también recibieran el Espíritu Santo, así que danle ganas. ¿Sí? Y la iglesia lo entiende.
Y le dan permiso a Pedro de seguir ministrando entre los gentiles. Y un tiempo, pasan algunos años, un tiempo después, ¿sí? Vemos a Pedro en Antioquía compartiendo la mesa, compartiendo su vida con los gentiles, hasta que de repente llegan otros judíos que vienen de Jacobo, de la misma iglesia de Jerusalén, del mismo concilio de Hechos 11, de la misma lugar, llega gente ahí. Y cuando ellos llegan, aparentemente esta gente no había entendido nada o se les había olvidado cómo funcionaba la cosa, y ellos comienzan a hacer de menos a los gentiles y comienzan a tener su grupito de judíos creyentes aquí que nosotros somos más especiales, y ellos comían juntos. Y de alguna manera Pedro siente cierta presión de hacer lo mismo, y por temor a ellos, dice, comienza a apartarse, comienza a retraerse y comienza a hacer de menos a sus hermanos. Pedro cede ante la presión y comienza a separarse de los gentiles, a despreciarlos y de alguna manera a mandar el mensaje: ustedes son ciudadanos de segunda categoría en el reino de Dios. ¿Cuál era la razón? Versículo número 12 nos dice: porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estaba buscando en ellos, estaba buscando en esta gente un cierto grado de aceptación. Él quería caerles bien. Él estaba buscando ser agradable ante los ojos de ellos, o quizás simplemente no lograba explicar la libertad que había encontrado en Cristo, de comer con ellos como ellos. Y quizás no quería perder el favor y la gracia ante los conservadores en Jerusalén, y junto con ello perder algo de influencia en esta nueva iglesia que se estaba formando. Ahora, díganme si esto no es agotador. Miren, es agotador tener que poner una linda cara para acá cuando sé que estoy siendo hipócrita, pero los quiero agradar. Eso nos agota, de verdad, es agotador. Nos drena y nos deja, como se llama esta serie, y es la razón por la que lo estamos hablando, nos deja de baterías bajas. Cualquiera aquí que haya tenido que pretender, cualquiera aquí que haya tenido que pasar por ese tiempo donde uno está diciendo que sí a algo que sabe que no, sabe lo agotador que verdaderamente es eso, ¿no? Lo deja uno drenado. Pero no solo pasa eso, ¿sí? Porque la hipocresía no solo me afecta a mí. En el proceso, Pedro estaba despreciando a sus hermanos en Cristo. Pedro estaba mandando un mensaje que quizás no lo estaba diciendo con sus palabras, pero sí con sus acciones. Si ustedes quieren ser de nosotros, tienen que comer de cierta manera, vestirse de cierta manera, circuncidarse, hacer un montón de cosas que ellos no tenían que hacer. Y estaba dando un testimonio hipócrita, terrible testimonio de vida. Y esto es lo que pasa con la hipocresía. Y estaba contagiando a otros líderes en la iglesia a que fueran igualmente hipócritas que él. Y es que la hipocresía, el temor de los hombres, se contagia, ¿o no? Bien, si no, solo pregúntale a cualquier mamá aquí que tiene un chat de mamás del colegio o que pertenece a uno de esos grupos, y de repente sale esta mamá que dice algo que a todas les parece terrible, pero nadie se atreve a decirle que no. Y ahí están muchas mamás ahí y de repente se voltean así: yo no estoy de acuerdo, yo tampoco. Y sin darse cuenta de que son más las que no están de acuerdo, porque tienen miedo. No sé, como que es la mamá alfa, todos quieren agradar a la mamá alfa o algo así. Y saben, no, pero en serio, si uno cede ante la presión del temor del hombre, muchos más ceden. Y solo se requiere un valiente, muchas veces, que diga: yo no estoy de acuerdo, y comienzan a brincar como poporopos. Yo tampoco. Sí. Es que la hipocresía es contagiosa. Es que el temor del hombre es contagioso, y no nos damos cuenta que quizás somos muchos más los que no estamos de acuerdo que los que sí, pero nadie se atreve a decir nada. Y en este caso Pedro se pasa arrastrando a Bernabé, y Bernabé, dice, participó de la hipocresía de ellos. Y esto es lo que pasa. Miren, Proverbios 29, 25. Proverbios capítulo 29, versículo 25. Este es el meollo del asunto. Dice así: el temor del hombre pondrá lazo. El temor del hombre pondrá lazo. Este es lenguaje de caza. Esta era una trampa que se ponía para atrapar a un animal que quedaba atrapado, que quedaba enlazado, y ahora estaba vulnerable para el cazador. Es el temor del hombre pondrá lazo. Pero el que confía en Jehová será
exaltado. En este caso, es Pedro, somos nosotros los animales que estamos enlazados muchas veces, y es el diablo el cazador. El temor del hombre pondrá lazo. Y miren, déjenme hacer un paréntesis, porque esto es importante. Hay algo en nosotros, hay algo en ti y en mí, puesto por Dios ahí, que busca la aprobación. ¿Sí? Es importante que entendamos el porqué de nuestro deseo de aprobación, de agradar a otros, y nuestro temor, y el porqué de que nuestro temor al rechazo sea tan fuerte. ¿Sí? Y muchos podrían asumir la razón es el pecado, que vivimos en un mundo corrompido y por eso. No. Dios lo puso ahí. Lo que pasa es que cuando Dios puso ese deseo, puso en nosotros el deseo de buscar su aprobación. Lo que el pecado hizo no fue poner ese deseo. Lo que el pecado hizo fue cambiar la fuente. Donde ahora busco aprobación ya no en Dios, la busco en hombres, la busco en cosas, la busco en circunstancias, ¿sí? Y estos sentimientos tan fuertes revelan lo que realmente amamos y lo que realmente tememos. Más bien, revelan a quién realmente amamos y a quién realmente tememos. A esto era lo que se refería el apóstol Juan cuando dijo, no, es que ellos aman la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Y cuando tú, la persona de quien buscamos la recompensa, entre comillas, de su aprobación, o bien la persona de quien tememos la maldición, entre comillas, de su rechazo, es la persona a la que vamos a obedecer. Y al final del día se va a convertir en nuestro Dios funcional. Aquella persona de quien buscamos aprobación, valor, validación, identidad en lugar de buscarlo de Dios. Ahora, con eso en mente, vamos a entender un poquito mejor el regaño que le da el apóstol Pablo. Así que sigamos leyendo. Versículo 14 dice, Pedro se había retraído, Pedro se había hecho para atrás. Pablo ahora nos dijo que lo tuvo que reprender públicamente. ¿Cómo lo reprendió? Lo reprendió así, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar, a comer de cierta manera, a vestirse de cierta manera, a hacer ciertas cosas? Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Esto no significa sin pecado, esto lo que es una forma de decir, nosotros que nacimos bajo la ley, que nacimos con ley, dice, ¿sí? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Cristo, en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Saben lo que está pasando aquí? Y esto es glorioso, este momento, y si lo podemos entender es maravilloso. Lo que está pasando aquí es que Pablo le dice a Pedro, enfrente de todos, de alguna manera algo así, le está diciendo, Pedro, tú conoces el evangelio. Pedro, tú ya conoces el evangelio. Tú sabes que las leyes ceremoniales, que las leyes dietéticas no aplican para el gentil, fueron abrogadas en la cruz. Tú sabes, Pedro, que judío y gentil son igualmente pecadores delante de Dios y han sido igualmente restaurados, rescatados por Dios. Pedro, tú sabes que no sos salvo por vivir cierto tipo particular de vida. Entonces, Pedro, ¿cómo podés seguirte aferrando? ¿Cómo podés seguir aferrado a esta noción de una superioridad racial? Pedro, tú no estás viviendo de acorde a la verdad del evangelio. Ahora, es curioso esto, porque en la Biblia hay muchos versículos que hablan en contra del racismo. Y Pablo hubiera podido hablar de cualquiera de ellos y decirle, Pedro, mira, la Biblia dice lo que está haciendo es malo. No, pero Pablo, usa una expresión muy particular y en lugar de decirle, deja de ser racista, lo que le dice es, no estás caminando de acuerdo al evangelio. Ahora piénsenlo. Si alguien conocía el evangelio era Pedro, ¿o no? O
sea, él caminó 3 años y medio con Jesús. Sí, lo vio hacer milagros, lo vio sanar enfermos, lo vio predicar el evangelio, lo vio morir, lo vio resucitar. Sí. Pedro conocía el evangelio. Lo que tenemos aquí, este conflicto, no es porque hay una diferencia teológica entre los dos apóstoles. Este conflicto se está dando, ¿sí? Se está dando porque había una crisis o un lapso de fe en Pedro y en Bernabé. Así se llama mi mensaje el día de hoy. La hipocresía, una crisis de fe. Porque, ¿sabes? Pedro tenía temor del hombre, quería agradar al hombre, quería ser valorado y validado por el hombre, y al hacerlo había caído en la trampa. Había caído en la trampa ese cazador, había desvalorado a sus hermanos gentiles, había desgastado él mismo, había dado mal testimonio, había mandado un mensaje judaizante, pero sobre todo esto es lo que había pasado. Pedro había quitado sus ojos, había quitado su mirada de la gloriosa verdad del evangelio que nos dice que en Cristo somos perfectamente aceptados por el único, óiganlo bien, por el único que realmente importa. Si lo que está provocando en Pedro, si lo que está provocando en ti o en mí, tu comportamiento hipócrita a veces es tu búsqueda de aceptación en Cristo, la tienes. Eres completamente aceptado por el único que verdaderamente importa. Si lo que te llevó a ponerte una máscara, una cara falsa con unos, es tu deseo de ser valorado por alguien que tú consideras importante en Cristo, el más importante, eres valorado tanto que Él mandó a su Hijo a morir por ti. Mira, si lo que te lleva a rechazar a algunos, si lo que te lleva a ser de menos a unos, es tu deseo de conservar una posición, un estatus en Cristo, tu posición, tu estatus está eternamente asegurado. Pedro no tenía una crisis teológica, Pedro tenía una crisis de fe, porque se le había olvidado que en Cristo él tenía todo esto en el único lugar donde importaba. Ahora, no es que nos debamos ser prudentes, ¿sí? Pero hay una diferencia entre controlar o modificar mi conducta porque es prudente por el débil en la fe, o porque es prudente, porque es sabio, y modificar mi conducta porque quiero agradar a un grupo de personas que muchas veces se hacen llamar a ellos no débiles sino fuertes en la fe. A Pedro se le estaba olvidando esta verdad. A Pedro se le había olvidado esta verdad, y a veces se nos olvida a nosotros. Y eso nos lleva a buscar, valor y seguridad en otros, aún teniendo que poner una cara que no es la tuya en diferentes áreas de tu vida. Y es que el evangelio tiene implicaciones a todas las áreas de tu vida. Para muchos el evangelio es el ABC de la fe. O sea, yo creo en el evangelio para ser salvo. El evangelio es mucho más. El evangelio es el A a la Z de la fe. El evangelio es el A a la Z de la vida del creyente. Es una cosmovisión completa, es una forma de entender y ver al mundo completa. Y aquí es donde yo me imagino a Pablo diciéndole: Pedro, por favor, sí, recordate, hay implicaciones del evangelio para cada área de la vida, y tú no estás viviendo bajo las implicaciones del evangelio en cuanto al trato de personas de otras razas. Pedro, y miren, si no me han puesto atención, pónganme atención ahorita. Y si van a tuitear, esto es lo que tienen que tuitear. Sí. Pedro, dice: gracias al evangelio, no solo no tienes el derecho a sentirte superior a otros, ya no tienes la necesidad de sentirte superior a otros. Pedro, gracias al evangelio, la aprobación de otros es buena, pero no es necesaria. Y gracias al evangelio, el que otros me valoren es bueno, pero no es lo que me da un valor e identidad real. Pedro, no estás caminando de acuerdo al evangelio. Ahora déjame preguntar rápidamente: ¿has pensado tú, has tomado el tiempo, te has detenido tú a pensar en cuáles son las implicaciones de caminar de acuerdo al evangelio en diferentes áreas de tu vida? ¿Cómo afecta la manera en que ves, por ejemplo, tu trabajo? ¿Cómo afecta tu trabajo
El si tú decides en todo lo que hago voy a caminar de acuerdo al Evangelio. ¿Cómo afecta tu carrera y tu desarrollo profesional? Si tú decides todo lo que yo hago va a ser para que refleje la verdad de que en Cristo soy completamente amado. ¿Has pensado cómo afecta la manera en que ves y manejas el dinero? ¿Tu entendimiento del Evangelio? ¿O cómo afecta tus relaciones familiares? Tu relación con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos, con tus tíos, con tus primos, con tu abuelo, con qué sé yo. ¿Cómo afecta tu relación familiar el que andes de acuerdo al Evangelio? ¿Te has detenido a pensar cómo afecta tu sexualidad el que decidas andar de acuerdo al Evangelio? O quizás cómo afecta tu actitud hacia los pobres y los necesitados cuando ahora entiendes que en Cristo todos somos iguales. ¿Te has detenido a pensar cómo afecta tu pasado, tu pecado, tu entendimiento del Evangelio? Esta es la pregunta más importante que podemos hacernos sobre cualquier acción, sobre cualquier reacción, sobre cualquier momento. Déjenme hacerles esta pregunta. Cuando tú vayas a hacer algo, cuando tú vayas a decir algo, cuando tú estés pensando en lo que vas a hacer o responder a algo, tienes que preguntarte esto. ¿Esto que voy a hacer, decir, responder a, contradice el Evangelio de alguna manera? ¿Esto que voy a hacer o voy a decir refleja que mi confianza está en la gracia de Dios sobre mí? Esto que estoy pensando es el tipo de actitud o comportamiento que fluiría desde un entendimiento del Evangelio, desde alguien que entiende el Evangelio. Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Miren, cuando tú te sientes inseguro o asustado y estás tentado a levantar una fachada y tomar y evitar tomar una posición por algo que verdaderamente crees que es correcto, necesitas saber esto: la batalla que estás luchando es una batalla por creer el Evangelio. El temor del hombre pondrá lazo, pero. El que confía en Jehová, el que pone su confianza en lo que Dios ha hecho por él, en que pone sus ojos en algo mucho más grande, inmutable, mucho más seguro, el que confía en Jehová será exaltado. Y de la misma manera que la hipocresía te drena, que la hipocresía te roba toda tu energía, te deja de baterías bajas, poner mi confianza en Dios me recarga. Porque me hace entender que todo esto, aunque es bueno y la aceptación y todo eso es bonito, cuando entiendo que no es necesario, porque en Cristo tengo la única aceptación, la única validación, el único valor, la única identidad que realmente es importante. Cuando entiendo eso, hay algo que se libera en mí, ¿o no? Hay algo que se libera en mí. Eso que me estaba drenando la energía por querer mantener una fachada, se cae. Y ahora puedo recargar baterías, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, mira, es la palabra de Dios, la opinión de Dios sobre tu vida, la que debe pesar en ti mucho más que las palabras de otros. Mientras me estaba preparando para este mensaje, leí un artículo de un pastor dirigido a otros pastores, y él hacía una serie de preguntas que me han hecho orar, reflexionar, me han hecho clamar al Señor diciendo: moldea mi corazón a eso. Creo que me gustaría creer que está ahí, pero me han hecho orar. Y él preguntaba esto, decía: ¿estarías dispuesto a perder tu iglesia y ministerio si el ser fiel significara que todos se irían de la iglesia? ¿Permanecerías fiel al llamado y a la voz de Dios si todos estuvieran en tu contra? Y él termina diciendo esto, y esto es lo que quiero que ustedes se lleven hoy. Hay seguridad en tener a Jesús cerca, aunque no haya nadie
más a la vista, en lugar de que Él no esté teniendo una iglesia llena, pero infiel. Y Jesús, miren, Jesús modeló esto a la perfección para nosotros. Jesús modeló esto a la perfección. Una y otra vez se lo advirtió a sus discípulos y les dijo: miren, no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis a los que matan el cuerpo. Y después el Señor se lo modeló a sus discípulos y se los modeló gloriosamente. Cuando un día se echó uno de esos sermones, de esos buenos que limpian iglesias, ¿sí? Estaba una gran congregación, Él predica: yo soy el pan de vida, el que coma de mi cuerpo, el que beba de mi sangre, y todos se van. Se quedan los discípulos y se voltea con los discípulos y les dice: ¿y se quieren ir ustedes también? Y nos modeló de una manera perfecta de dónde venía su identidad. No era de tener una gran multitud, era tener la mirada agradable de su Padre. Y termina Jesús dispuesto a pagar el precio por sus convicciones, clavado en una cruz del Calvario, con muy pocos seguidores siguiéndolo, y los pocos que lo estaban siguiendo lo habían abandonado la noche anterior, lo estaban viendo de lejos. A cualquier ojo, a los ojos de cualquier ser humano, termina como un fracaso. Pero el temor del hombre hace lazo, pero el que confía en Jehová será exaltado. ¿Y saben qué nos dice la palabra? Que Jesús se humilló hasta la muerte, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por tanto, Dios lo exaltó. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doble, reconociendo que Jesús es Señor. El mensaje del día de hoy, por favor no me malentiendan. No quiero que ustedes salgan aquí apaleados y digan: así soy un hipócrita. No, el mensaje del día de hoy no es uno para paliarte, aunque lo merecemos muchas veces. No es uno para empoderarte. Porque en vez de tener que andar agradando gente, puedes voltear a ver a Dios, del que ya en Cristo se agradó de ti, y tomar de Él la fortaleza para salir adelante. ¿Sí? De eso se trata el día de hoy. Y hoy, miren, vemos en el texto que teníamos ahí, vemos nosotros en el texto que Dios en su misericordia envió a Pablo a reprender a Pedro por su hipocresía, para hacerle que pusiera otra vez sus ojos en la verdad del Evangelio. Y hoy, quizás Dios en su misericordia hacia ti me está enviando a mí a reprenderte a ti por muchas veces tu hipocresía y recordarte que pongas tus ojos en el lugar correcto. Porque solo de ahí, solo de ese lugar, solo de Cristo, solo de su obra por ti, vas a sacar la aceptación completa, la seguridad eterna y el valor increíble que Dios puede darte al enviar a su Hijo por ti. Ya no tienes que andar buscando agradar a otros. Si lo haces, gloria a Dios, puedes saber que en Cristo eres aceptado y recibido, aun cuando eso implica que seas rechazado por otros. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre te va a drenar, te va a quitar toda energía, toda batería, pero el que confía en Jehová, el que se reconecta con Dios, como el celular que se quedó sin batería, el que se reconecta con Dios y pone su mirada en Él va a ser recargado, Él va a ser exaltado. Pónganse de pie, ahí donde están. Y vamos a orar esta mañana, y quizás algunos en medio de nosotros necesitan venir delante de Dios y confesar su pecado. Quizás algunos necesitan venir delante de Dios y decir: Señor, yo estaba buscando valor, identidad, aceptación, validación
en algo o en alguien que no eres tú. Ayúdame, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Cristo, esta mañana a poner nuestros ojos en el lugar correcto, a creer verdaderamente el Evangelio, a creer que tú nos amaste tanto y que te agradaste tanto de nosotros que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Mi Dios, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que en ti encontremos gozo y esperanza y valor e identidad y aceptación y validación que no nos puede robar el hombre, aun cuando no nos lo dé el hombre. Y ayúdanos, Señor, a encontrar en ese lugar la fortaleza que necesitamos para pararnos firmes en nuestra convicción. Te amamos, Señor, pero reconocemos hoy que a veces hemos amado más la gloria que nos dan los hombres que la que viene de ti, Señor, y hoy te pedimos perdón por ello. Y te pedimos que nos ayudes a esperar con ansias ese momento de presentarnos en tu gloria y verte cara a cara a ti. Y lo que para hoy es visto a través de los ojos de la fe, en ese momento podamos verlo cuando tú digas: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor. Y que esa, mi Dios, que esa esperanza nos dé la fortaleza para seguirte a ti, aun cuando nos llames a seguirte, como dice esta canción, a las aguas donde nuestros pies pueden fallar. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, Señor, nos lleve más allá. Y que hoy, Señor, podamos cada uno de nosotros andar conforme a la verdad del Evangelio. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y si el Señor te habló el día de hoy, yo estoy seguro que el Señor te habló el día de hoy. Si el Señor te habló el día de hoy, yo te voy a invitar a que tú respondas al Señor en adoración. Cuando tú tienes hijos, les dices, conteste cuando alguien está hablando. Cuando el Señor nos habla, necesitamos responder. Es lo correcto hacer. Y la manera en que hemos aprendido a hacerlo aquí en esta iglesia es que respondemos a Él en adoración por su palabra y por su presencia.